muy buenos días en este nuevo día, en este nuevo amanecer. Bienvenidos a Medicina del Mañana, un canal como ya hemos visto en el primer video que está dedicado a unificar la ciencia y el espíritu. Solo a través del conocimiento, de la verdad, podemos ir encontrando ese punto de unión, ese punto de encuentro. Y en la medida que avancemos y profundicemos, más veremos la estrechez que estos dos caminos tienen. Es imposible poder pensar en uno sin el otro. Y este es el gran engaño en el que estamos sumidos. Tendremos la oportunidad de compartir una entrevista con un médico que ha logrado encontrar esos puntos de encuentro. Se llama Thomas Cummings, pero me gustaría que él se presente y ahí sí ya darle introducción a este tema. Bienvenido, bienvenido Tomás. Gracias por responder a este llamado. Tomás es un hermano que está en un camino también de poder descubrir esa verdad que respecta tanto a la medicina como al espíritu de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, me gustaría, Tomás, que seas vos justamente el que te presentes. Así que los micrófonos son tuyos, Tomás. Hola Esteban, ¿cómo estás? Te saludo, te mando un gran abrazo. Te agradezco la posibilidad de poder compartir y hablar sobre estos temas de salud. Y bueno, les cuento que yo soy médico hace unos 20 años, 21 años. He pasado por muchos lugares, me he desempeñado como médico rural varios años, haciendo de todo. He estado muy alejado de las ciudades, muy cerca del campo y muy cerca de las ciudades, como estoy ahora, en ambientes en donde estamos muy embebidos de todo lo que es salud, porque el proceso de salud y enfermedad es un tema central en, en las sociedades, sobre todo muy concentradas, ¿no? En las ciudades. Así que, bueno, en eso me encuentro hoy, buscando cómo abordar estos procesos de salud y enfermedades de una forma útil y satisfactoria para las personas, integral. Excelente, excelente, Tomás. Bueno, muchas gracias y nuevamente gracias por aceptar este llamado. Vivimos justamente en un tiempo donde la salud siempre es algo primordial, la salud, ¿no? Por supuesto, porque el cuerpo es el que nos permite caminar, los que nos permite disfrutar de la naturaleza, de las bellezas, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre las personas buscan la salud por razones obvias que nosotros ya conocemos, ¿no? Y bueno, es un tema muy importante porque estamos en tiempos, como decía, donde las personas suelen manifestar muchas enfermedades o hay mucha enfermedad, mucha diversidad de enfermedades en estos tiempos. Y bueno, uno se preguntará por qué sucede esas cosas. Pero bueno, ese tema lo tocaremos luego. Pero me gustaría que nos compartas un poquito desde tu experiencia, desde haber ido a la universidad, desde comprender el modelo que la universidad también entrega e implanta, digamos, es una forma de implantación porque tienen un protocolo de estudio donde a las personas están formadas de determinada manera, aunque eso sucede en todas carreras, ¿no? En abogacía los entrenan, digamos que es una especie de entrenamiento para responder de una manera, y cada una de ellas tiene su modelo de acción, digamos, y de cómo las personas salen formadas de esos lugares. La medicina, como decía, también tiene eso y me gustaría que me compartas un poquito de esa experiencia de cómo viviste, digamos, en un inicio lo que es la medicina o lo que o lo que has aprendido dentro de una universidad y lo que fuiste comprendiendo a lo largo de tu vida de justamente de cómo es ese tipo de abordaje del paciente y cómo te sentís vos también como médico, ¿no? Sí, y creo que está vinculado a lo que decías al principio, es sobre la enorme vigencia de la enfermedad.
y la enorme demanda y el papel, el rol que está teniendo la enfermedad en las sociedades. Eh, y ahí es donde también se desarrolla la mirada que comparto, ¿no? Porque en realidad se trata de modelos. Y en el modelo en el que estamos, el modelo de salud de enfermedad, o cómo lo vemos tanto los profesionales, porque así estamos formados, así salimos de las universidades, como las comunidades, las personas, porque así los medios de comunicación, el sistema cultural que tiene una imposición también, lo ve, es un modelo en el que la persona que tiene un malestar, que se enferma, acude a un médico, acude a un profesional de la salud para recibir una curación. Entonces se va estableciendo, se va implantando un modelo que es, si se quiere, clientelar. Yo tengo una necesidad y, y voy y la adquiero la solución. Y el médico se encuentra en una posición en la que tiene que satisfacer esa necesidad. Eh, y este es un modelo que se ha ido instalando con ciertas intenciones y con ciertos intereses que hay atrás de todo esto, ¿no? Y estos intereses lo han ido instalando a lo largo del siglo XX, sobre todo con el desarrollo de toda la industria farmacológica, la tecnología al servicio de la medicina, que es una industria muy poderosa, con motivaciones económicas muy grandes, es quien ha ido imponiendo este modelo. Y ha estado necesitando personas que busquen ayudar a otros, como son los enfermeros, kinesiólogos, médicos, cualquier trabajador de la salud, incorporar en centros de formación, que son las universidades, pero que sean funcionales a este modelo. Entonces nosotros, los profesionales de la salud, con toda la buena voluntad, eh, hemos ido identificándonos con este modelo. Y, y lo empezamos a actuar de esta forma, modelo clientelar. Las personas tienen una necesidad de salud y yo se la otorgo como médico. Y ese modelo, eh, si uno lo profundiza un poco, podemos ver que es insuficiente. Es insuficiente por varias cosas, porque genera en la persona una, una incapacidad de verse a sí misma y darse soluciones a sus propios problemas. No digo que sola, muchas veces necesitamos intercambiar y buscar ayuda en otros, pero, pero no, pero estamos limitando esa búsqueda de la solución en una externa, en una persona externa que nos dé esa respuesta. Y al médico lo pone en una posición, y al enfermero y al kinesiólogo, en una posición en donde nos agranda mucho el ego, demasiado el ego, y nos pone en esa posición de que nosotros otorgamos salud, ¿no? Y ese modelo no es verdadero. No es verdadero porque lo vemos por los resultados. Justamente hay cada vez más personas que se sienten enfermas, menos soluciones para sus situaciones de dolencias. Vemos que los sistemas de salud cada vez son más caros, vemos que las personas tienen menos recursos para poder pagarlos, y así se empieza a armar una bola de nieve que hace que este modelo sea claramente insuficiente. Este, así que, bueno, un poco eso es lo que yo empecé a ver a lo largo de los años. Médico, yo hace 20 años trabajo de médico. Y, y empecé a observar que hay otras formas de abordar la medicina, el problema de la salud, enfermedad, el problema de querer ayudarnos entre nosotros en esto tan importante que decías vos, que es nuestro cuerpo, ¿no? Que es el que nos, nos transporta, nos permite vivenciar el mundo en el que estamos, nos permite aprender, ¿no? Así que bueno, en ese sentido he identificado bien este modelo para tener la posibilidad de ver otras opciones, otras formas de ver el proceso de salud y enfermedad.
excelente, excelente, muy, muy bueno. Eh, Porque bueno, es algo que en lo que estamos sumergidos, todos, prácticamente todos, estamos dentro de ese modelo, porque es un modelo impuesto no por los médicos, sino por, como bien dijiste vos, por intereses más grandes, que son los que justamente buscan llevar a las personas a ese modelo, que para que este modelo prospere, primero tienen que generar en la mente de cada uno de nosotros una dependencia o un solo mirarnos la salud física o solamente el cuerpo, porque de hecho lo que es la medicina hoy, por lo menos la tradicional, que es la que impera en este tiempo, es justamente trabajar y atacar los síntomas o las manifestaciones físicas que se dan en el cuerpo. Entonces, yo sé que vos también ya tenés esos conocimientos de que, de que hay algo de trasfondo que es lo que genera un cambio físico o lo que se llama la enfermedad, ¿no? Donde sabemos que justamente el espíritu es el que mueve el cuerpo. El espíritu es el que primero se manifiesta, pero como no tenemos esa mirada interna de cada uno de nosotros, por supuesto que se termina manifestando en el físico. Entonces, justamente este modelo de no tocar los corazones de las personas, de alejarse, de ser un modelo frío, digamos, porque es realmente de esa manera. Obviamente, después está la humanidad de las personas, de los médicos, de los, cualquier profesional de la salud, que muchos de ellos se salen de ese patrón, ¿no? Pero es por la humanidad y ese corazón, digámoslo así, corazón dulce que esas personas tienen y que buscan romper todo ese tipo, bueno, como vos, por ejemplo, ¿no? Que buscaste una salida a eso impuesto en esta medicina. Entonces, bueno, yendo desde este punto, ¿qué importancia es esto para las personas que nos escuchan? No solamente para los médicos, cualquier profesional de la salud que nos escucha, sino también para las personas, para que comprendamos que la salud también depende de nosotros mismos y depende de lo que hagamos, de lo que pensemos, de lo que sintamos también, de qué manifestemos, si manifestamos miedo, si manifestamos, bueno, tristeza, dolor o todo ese tipo de cosas, es algo que por supuesto a la larga va a terminar afectando al cuerpo físico, porque hay una manifestación primero de lo que es el espíritu, digámoslo así. Y déjame declarar esto del espíritu, ¿no? Porque justamente espíritu es desde lo más común, no desde vinculado a ninguna religión ni nada de eso, sino desde quien me hace hacer a mí Esteban y quien te hace hacer vos Tomás, ¿no? Desde ese punto simple de quién soy yo como identidad, como memorias que he grabado. Entonces, desde ese punto, al empezar a conocernos, es donde, bueno, uno realmente puede empezar a hacer un trabajo. ¿Y, y cómo sentís que el médico puede acompañar a un paciente eh, desde ese punto, desde ese nuevo vínculo o digamos de ese modelo, saliendo de ese modelo preestablecido actual, ¿no? Sí, bueno, entonces yo le voy a contar un proceso, una experiencia mía, en la que yo, cuando era un médico recién recibido, donde yo aprendí un montón de cosas, y empecé a notar eh, que tenía todos los protocolos, todo lo aprendido, y estaba muy bien eso, muy bien. Pero había personas, yo estuve, como dije hace un rato, estuve trabajando mucho tiempo en ambientes rurales, en pueblos chicos. Había personas con las que empezaba a entablar un vínculo, le empezaba a conocer, y a veces, con un abrazo, con, una, con un tranquilizar, esa persona me decía, ay, doctor, eh, me siento curado, me siento curado. Y yo al principio
no le daba tanta importancia a esa situación, pero cuando fueron pasando los años, empecé a darme cuenta de que hay todo un aspecto, un trasfondo, una profundidad tenemos en las personas, una profundidad tan grande con respecto a la curación desde esa parte que quizás sea, la podemos llamar afectiva o de confianza, que empecé a preguntarme por qué esto no se habla en las universidades. ¿Por qué las etapas de formación no se habla de lo que vos decís, el espíritu? De la tranquilidad del ser que tenemos adentro, de, de la comunicación interna entre el que quiere trabajar en pos de la salud, digamos en este caso el médico, y la persona que busca ayuda. ¿Por qué se habla tan poco de eso y se habla siempre de la materia? Y me empecé a preguntar eso, porque empecé a ver que si yo trabajaba protocolos fríos, los resultados siempre eran insuficientes. Pero si empezaba a comprender al otro desde su ser, poner mi corazón, que eso es lo que hago, eso es lo que empecé a aprender a hacer, los resultados eran distintos, aunque la persona no se hubiera totalmente en todos los que hay muchas personas en este mundo que son humanas. Pero hay otro componente que no se habla en las universidades, que de hecho se ridiculiza en las universidades, se ridiculizaba cuando yo cursaba, me fue llegando a entender de que, de que el proceso de sanación, de salud de enfermedad, de asistencia y de ayuda mutua entre la persona que quiere ayudar a curar y el que se quiere curar, es mucho más profundo y debe incluir todo este aspecto espiritual que decís vos. Como bien decís, este es nuestro cuerpo que nos transporta y tenemos algo que lo mueve y que lo anima y que se hace evidente cuando la persona fallece. El cuerpo queda inerte. Entonces, eso que hoy lo anima es lo que yo creo que es la llave o la puerta de entrada para acceder a los procesos de salud de la persona a la que queremos ayudar. Sin esa llave, sin esa puerta al espíritu, es muy limitado lo que podemos hacer desde la medicina. Es solo, es solo una acción fría, una acción aislada, una acción transitoria, un parche si se quiere, en la mayoría de los casos. No siempre, yo creo que siempre hay grandes excepciones, ¿no? Pero en lo cotidiano, ¿no? En la consulta diaria, en buscar solucionar el aspecto de salud de las personas, estamos obviando este aspecto que es fundamental y que debemos estudiar más, que debemos profundizar más en estos tiempos en los que sabemos que el proceso de enfermedad más que salud ha sido manipulado no para el bienestar, no para el bien del hombre, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, gracias. Sí, pensaba en la medida que hablabas, qué daño se ha hecho en todos, ¿no? En todo el mundo, dividiendo lo que es la ciencia del espíritu, justamente. Porque, bueno, como sabemos, ¿no? El espíritu siempre se ha relacionado, como dije recién, y como dijiste vos también, a algo esotérico o a algo perteneciente a las religiones o perteneciente a filosofías. Y la ciencia se volcó completamente a lo que es lo material, a lo físico, a las manifestaciones físicas que se producen, en este caso, en el cuerpo, ¿no? Y sin embargo es algo que no se puede dividir dentro de nosotros. Es como si a vos, es como bien dijiste vos, si tu espíritu se va de tu cuerpo, dejas de aprender en esta tierra, en este mundo, en este plano. Y eso es algo que va más allá de lo filosofal. Eso es algo que es lo palpable en cada momento. Cuando miramos un árbol, cuando miramos si tenemos hijos a nuestros hijos, cómo crecen. Eso es algo que es muy cotidiano el espíritu. Entonces,
hemos visto cómo este, digámoslo así, sistema nos ha llenado de muchas cosas que van, digámoslo, violando nuestros derechos, pero derechos no como leyes del mundo, sino nuestros derechos como personas, pero como espíritus, ¿no? Que vendría a ser nuestras propias leyes que nosotros tenemos dentro. Citando un ejemplo, a un niño, cómo lo llevan a grabar cosas de violencia. Ahora está muy de moda lo que son los jueguitos de tiros y esto y el otro. Y a los niños le van generando un molde mental, digámoslo así, de pensamiento, que termina afectando al espíritu. Y si termina afectando al espíritu, inevitablemente, si esa persona no está percibida de eso, va a terminar afectando el cuerpo. Ahí es justamente donde uno puede realmente generar una ayuda. Eso es algo que yo también he podido observar. No sé qué, bueno, has tocado un poquito ese tema, pero si querés compartir algo más. Sí, entonces yo veo que, o he descubierto que, como bien dijiste, no se puede separar el cuerpo de lo que somos, del espíritu. Y claramente son dos partes distintas de lo que nos constituyen. No podemos decir, no, yo creo en el espíritu, yo no creo, no. Sino que es algo, es una realidad que está impuesta y, y que la podemos ver diariamente si abusamos la mirada, en el que yo estoy animado por mi espíritu. O sea, mi aspecto externo está animado por mi espíritu. Y, y cómo esté funcionando yo, y cuando hablo de yo, hablo de ese espíritu, eh, va a determinar las consecuencias físicas, como decís vos, externas, porque van a ser una consecuencia de cómo estoy funcionando. Y ahí es en donde puede entrar y ver los dos modelos, ¿no? El modelo de tratar de entender esto que estamos hablando y el modelo clientelar del que hablábamos al principio. El modelo clientelar, obviando el espíritu del hombre, eh, o quién es el hombre en el fondo, el ser del hombre, solo tratamos el cuerpo, solo tratamos el parche y la manifestación externa del cuerpo es una consecuencia del funcionamiento del espiritual nuestro. Y cuando hablamos de espiritual, bien dijiste, no estamos hablando de religión, no, sino de quienes somos realmente, de nuestro ser. Ese funcionamiento espiritual determina una manifestación externa que se va a manifestar en el cuerpo. Y uno de los ejemplos más claros es el estrés. Hoy todo es estrés. ¿Y qué es el estrés? Es una forma de funcionar del hombre que tenemos que es errada, es un mal funcionamiento nuestro, un mal funcionamiento espiritual, un mal funcionamiento de nuestro ser y en última instancia un mal funcionamiento de nuestro pensar, que genera en consecuencia enfermedades físicas, dolor de cabeza, gastritis, síndrome de intestino irritable, taquicardia, hipertensión, estimula las glándulas suprarrenales y eleva nuestro cortisol y a largo plazo nos da hipertirolemia. Comemos de más, nos ponemos obesos, aparece la diabetes, y estoy nombrando las enfermedades más comunes que existen en el mundo, por lo menos en el mundo de países más civilizados, más avanzados. Entonces, la forma en que pensamos, la forma en que moldeamos nuestro espíritu, nos moldeamos a nosotros mismos, determina nuestra exterioridad. ¿Cómo va a manifestar nuestro cuerpo un proceso de salud o un proceso de enfermedad? Y entendiendo esto, fíjate que eh, podemos ver más claramente que entonces una hipertensión o una gastritis, un síndrome de intestino irritable, lo estamos intentando tapar con medicación del modelo anterior que viene de todas las farmacológicas, en vez de abordar la forma de funcionar nuestra, de la forma de funcionar, de cómo está funcionando nuestro espíritu, de cómo estamos moldeándolo, cómo lo pensamos. Que sería una forma genuina de ir abordando nuestros procesos de salud, ¿no? Así es.
Y muchas veces como no lo podemos hacer solo, necesitamos buscar otras personas. Y si esas personas estamos inmersas en el modelo clientelar, y bueno, nos vemos muy limitados para poder ayudar desde lo profundo, ¿no? Exacto, 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 Tomás. Muchas gracias. Me estaba recordando también, bueno, un científico muy conocido, bastante contemporáneo, digamos, que es Bruce Lipton. Él justamente ha hecho estudios sobre lo que es la epigenética del cuerpo, ¿no? La epigenética de... Obviamente siempre se termina tal vez limitando a lo que es lo físico, pero sí que ha encontrado a través y que rompe las creencias o rompe las teorías, digamos, porque es algo totalmente comprobable y bueno, se ha hecho muchos estudios sobre eso de cómo las personas cambian o su enfermedad o su salud de las células cambia de acuerdo a lo que, a su medio externo, ¿no? Entonces, claro, como decís vos, si estamos inmersos en una ciudad donde, donde hay que trabajar porque si no, no puedo pagar las cuentas a fin de mes y que tengo hijos que sustentar y claro, hay un montón de cosas que empieza a cargarse la persona, ni hablar de otras cosas, ¿no? Pero para tocar esos puntos nomás, va llevando a la persona a que eso sea su vida diaria, su rutina, digamos. Y eso va totalmente en contra de esa esencia, de ese ser, como hoy tocaste vos, que nosotros tenemos, que manifiesta un tipo de pensamiento, el ser. Muy contrario es lo que nosotros estamos dándole a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Digamos que todo el tiempo está chocando la verdad de quiénes somos como espíritus en una experiencia terrenal, digamos, porque somos espíritus viviendo una experiencia terrenal. Entonces, justamente este científico lo que hace es acercarse mucho a cómo la célula se enferma o se llena de vitalidad según lo que nosotros le entreguemos. Eso simplemente para comprender que no son simplemente palabras o algo un conocimiento lindo, digamos, sino que es hasta mismo sustentado por la ciencia y la ciencia ya empieza a entender esos mecanismos de salud y enfermedad. Entonces ahora pudiendo tocar lo que es el espíritu, nos expandimos mucho más. La ciencia y la medicina, digamos, se expande muchísimo más, porque realmente podemos comprender hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y cuál es el punto real para poder entregarle herramientas a las personas. Así que bueno, Tomás, me gustaría ya como para cerrar si quisieras entregar algo sobre esto. Sí. Eh, bueno, para darle un cierre un poco a lo que estamos hablando, creo que este, poder, poder ver, poder visualizar que somos un cuerpo físico, un biológico mecánico, fisiológico, pero que está animado por quien, por mi ser, por mi espíritu, al que llamamos espíritu, por mi esencia o por lo que tengo adentro, comprender esto, decía, nos permite, utilizando nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, empezar a funcionar mejor. Y ese funcionamiento redunda en cómo estamos físicamente, o cómo es la expresión física de nuestra salud. Eh, y nos genera autonomía, menos dependencia de otras personas, o de medicamentos, o de tratamientos. Y como ejemplos simples, por ejemplo, si yo empiezo a pensar en funcionar mejor, en cómo me alimento, en cómo me relaciono con mi entorno, en cómo disfruto la naturaleza o cómo disfruto con pantallas o disfruto escuchando los pájaros y viendo el verde, eh, evaluando cómo estoy desarrollándome yo con respecto a mi actividad física. Entonces, pensando, yo puedo generar funcionamientos que me sean favorables a al funcionamiento biológico, ¿no? Biológico y físico.
Entonces la comprensión de esta unidad, de que somos una sola cosa, el cuerpo y nuestro espíritu, y podemos moldearnos, nos da un potencial de autosanarnos. Ujú. Cuando hacemos agua en algún aspecto, podemos buscar ayuda, pero nos da mucho esfuerzo y evitar llegar bueno, al modelo clientelista que nos termina diciendo, bueno, necesitas tomar tal medicación, hacer tal tratamiento protocolar, que ya vimos que en muchísimos casos no, al menos es insuficiente. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, en base a esto que decís, pensaba el por qué, ¿no? El por qué este sistema es creado y por qué a las personas lo llenan de transgénicos, lo llenan de pesticidas. Mismo ya se sabe de los famosos chemtrail, ¿no? De esos aviones que fumigan ciudades, no solamente campos, sino ciudades enteras. Eh, y bueno, así comida chatarra, podemos estar hasta mañana realmente enumerando las distintas cosas que generan para mantenernos en un estado justamente de dependencia. Y por eso es que este sistema ha tenido, digamos, ha estado tan al frente de todo, ¿no? Porque justamente han generado todos unos mecanismos para hacer dependiente a las personas de eso. Con respecto a eso, yo creo que tenemos que dejar de ser inocentes. Es un sistema impuesto con intereses claros atrás y que se oponen al bienestar y a la salud en última instancia del hombre, de nosotros. Se oponen. Entonces, si nosotros perdemos esa inocencia, podemos accionarnos desde adentro de nosotros y empezar a buscar estos otros componentes que pueden complementar las cosas buenas que tiene el modelo, pero nos permiten también salirnos de esa dependencia y empezar a generar nuestra autonomía. Tenemos que generar nuestra autonomía en base al conocimiento de nosotros mismos, de cómo funcionamos, cómo actuamos, porque hay intereses atrás de este otro sistema. Y eso, Esteban, salirse de la inocencia, de la inocencia de pensar que es para nuestro bien todo el sistema de salud como está, así como está planteado hoy, nos va a dar la chance de empezar a buscar alternativas. Así es. Sí, sí. Gracias, gracias realmente. Y bueno, como le decía, esto no es justamente para generar ningún conflicto con nadie, ni que los pacientes se pongan en contra de los médicos, ni los médicos. No, esto es justamente para que, como hombres iguales que somos, con nuestras diferencias, pero hombres, hablo de mujer y varón, ¿no? Todo lo que es el género humano, podamos realmente hacer un cambio en nosotros mismos, hacer un cambio en nuestro espíritu, hacer un cambio en nuestros pensamientos, porque todo esto que es implantado constantemente con los medios de comunicación, bueno, con las universidades, con el colegio, mismo del jardín, ya vienen generando como un modelo en la persona para hoy día aceptar todo esto. Pero debemos justamente, como bien dijiste vos, romper esa ignorancia, esa inocencia de que este mundo es para nuestro bienestar. Hablo del sistema, no del planeta, sino que nosotros tenemos realmente una fortaleza como hombres individuales, como espíritus, que va más allá de lo físico. Así que realmente estos temas, eh, inmediatamente pensé en vos, Tomás, porque sé que estás trabajando bueno, mismo desde una rama de la medicina, que es lo rural, que lleva mucho a lo que es la relación humana, ¿no? Así que bueno, como te dije, muchísimas gracias, Tomás, por tu tiempo, por tu disposición, por tu amor a todo esto. Y bueno, despedite con lo que quieras expresar. Adelante. Eh,
No, gracias a vos, Esteban, la verdad, sí, saber que siendo que son modelos que se contraponen, tener la, la posibilidad de visualizarlo y bueno, empezar a trabajar en, en todos los aspectos que están vinculados con un real abordaje de la salud propia. Ujú. Y en esto creo que a veces eh, se puede abordar intentando no generar grandes conflictos con el sistema, pero llegan puntos en donde van habiendo rompimientos internos en las personas, en los profesionales, y yo creo que es lo que está ocurriendo en alguna medida en las sociedades, ¿no? Van habiendo rompimientos y hay encuentros entre estos modelos. Pero también dentro del aprender a observar cómo va discurriendo eh, este proceso, ¿no? De profundización, de aprender. Bueno, también te agradezco, Esteban, te mando un abrazo enorme y, y bueno, ojalá podamos juntarnos a charlar en otro momento nuevo. Bueno, claro, claro que sí, vamos a repetirlo en otro momento con algún otro tema eh, de interés en estos tiempos de tiempos de guerra, digámoslo así, pero de mucho amor también para aquellos que buscan salir de ese modelo de pensamiento. Así que muchas gracias, gracias bueno, a la gente que nos está escuchando, al público, a esos espíritus que están ahí del otro lado de la pantalla y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Un gran Un abrazo. abrazo, igualmente. Chao, chao.